Fondo Monetario calculaba 1.4. Todos se equivocaron y la cifra es bastante peor de lo que esperábamos. De los 12 sectores que mide el DANE para sacar la cifra de crecimiento, 3 están jalonando, tirando la economía colombiana para abajo. La construcción, que tiene el peor año, cayó más de 4%, la industria manufacturera, que cae 3.5%, y el comercio cae 2.8%. Estos son los 3 sectores a los que le va muy mal en la economía colombiana, con el agravante de que son los sectores en donde se genera la mayor cantidad de empleo. En esos días vale la pena estar en reflexión para entender qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo nos estamos relacionando con los demás, cómo está nuestra experiencia espiritual. Esas 3 preguntas debieran ayudarnos a vivir en un proceso de introspección, ayudarnos a curucutear el corazón y tratar de entender cuáles son los valores, cuáles son las opciones que están allí presentes. Es un tiempo para tomar conciencia de qué cosas buenas tenemos, cuidarlas, celebrarlas, pero también entender qué otras cosas no nos están haciendo bien para soltarlas, para dejarlas a un lado. Oye, el oracional, el man está vivo, nos ayuda a esto. Ojalá lo puedas hacer, ojalá lo puedas vivir y tener una gran experiencia espiritual. En Blue le ponemos cara a la radio. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. El profesor Camilo Mora está en este momento en Hawái. He cometido el pecado de despertarlo, pero creo que vale la pena escucharlo. Es caleño, es biólogo, doctor de la Universidad de Windsor en Canadá, tiene un postdoctorado en vida marina y hace parte de lo que el presidente Petro esta mañana llama el grupo de Cambridge, la prestigiosa universidad británica que hizo el estudio. Se llama Cambios en la diversidad de los murciélagos, sugiere un posible rol en el cambio climático y en la emergencia del SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, que son los virus que originaron la pandemia hace ya 4 años. 8:03. Profesor Mora, un gusto saludarlo desde Blue Radio. Buen día para usted. Sí, buenas madrugadas, buenos días. Un placer estar con ustedes aquí. Gracias por la invitación. Lo puse a madrugar, me disculpa, ¿no? Yo les iba a decir que no sabía si era día o noche porque aquí todavía está de madrugada. Sí, señor, aquí estamos de día. Son 5 horas menos en Hawái, usted está en este momento en Honolulu. Doctor Mora, quisiera preguntarle primero, para presentarlo a los oyentes, un colombiano científico, profesor en Hawái, caleño. ¿Usted se fue de Colombia hace cuánto tiempo? ¿Cómo es su historia, profesor? Ya 12 años, ya soy, pues aquí en Colombia, aquí en Estados Unidos hay un ranqueo de los profesores y ya gracias a Dios soy full profesor, que pues como llegar a ser uno general del ejército, pues. Sí, es buena metáfora. ¿Y cómo es esa historia? ¿Usted por qué se fue de Colombia y por qué termina en Hawái? Colombia tiene mucho que ofrecer y yo te puedo decir que yo salí de Colombia gracias a lo que Colombia me dio. ¿Ves? O sea, yo ya cuando estaba en Colombia yo tenía 7 publicaciones científicas y tengo mucho que agradecerle, por ejemplo, al Banco de la República que nos financió como estudiantes de pregrado mi proyecto, que nos permitió publicar esos artículos, y con esos artículos pues ya personajes en el mundo empezaron a ver que no tenía potencial y me dieron varias oportunidades, varios profesores a través de becas, y aproveché cada oportunidad que me dieron y trabajé de las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana y gracias a Dios todo se me presentó. Y sí, si uno quiere, Dios se lo presenta. Eso es el lema de mi vida. Dicho eso, profesor Mora, es un buen lema. Entremos en el tema que nos importa. ¿Cómo termina usted participando en el estudio de la Universidad de Cambridge sobre el origen del COVID, que termina en esta teoría de la relación que menciona el presidente Petro sobre el cambio climático y los murciélagos? Pues hermano, eso es una vida para contarte, pero en resumen, pues, o sea, mucho trabajo, dedicación y demostración de que
uno puede lograrlo, así sea uno colombiano, y pues bueno, gracias a Dios todo me presentó para estar acá codeado con los manes más duros tratando de hacer estos tipos de investigaciones que esperamos pues tengan una trascendencia para mejorar el medio ambiente. Sí, profesor, el estudio dice que la distribución de los murciélagos que se van al sur sufrió un cambio en el planeta por cuenta de la crisis climática. Y ese habría sido un punto que favoreció el surgimiento del virus que genera el COVID y la pandemia. ¿Cómo llegan ustedes a esa conclusión? ¿Qué es la que está difundiendo, como usted lo sabe, el presidente Petro? Cuando el presidente hizo mención de eso, era como el único ejemplo que teníamos, y pues obviamente hicimos una investigación mucho más avanzada a continuación de eso, y en realidad encontramos que los efectos son mucho peores de lo que nos imaginábamos. A lo que se refiere el presidente cuando hablaba de los murciélagos y de pronto haciendo unas transferencias, es una cosa que en inglés se llama spillover. Básicamente son patógenos que están en la naturaleza y esos animales están metidos por allá y ellos no tienen ningún problema con nosotros, pero el problema es que nos le estamos metiendo el rancho a estos animales allá, literalmente pues cortando la vegetación y haciendo un contacto directo, pero por otro lado se está calentando el ambiente, se están generando inundaciones, sequías, todo con relación a estos cambios climáticos que están forzando a estas especies a moverse de los lugares donde ellos viven. Como consecuencia de esto, entonces se generan unas interacciones, una proximidad entre esos patógenos y los seres humanos, y eso ocasiona pues que esos patógenos que estaban allá tranquilos viviendo su vida se transfieren a unos seres humanos, y debido a la intercomunicación que hay entre los seres humanos pues se transmiten muy rápidamente, y un evento sencillo como fue la transmisión de un animal, quizá de pronto un murciélago, quizá otro animal allí, a un ser humano, eso solo fue un contacto, una persona. Imagínate tú las consecuencias mundiales que tuvo ese virus. No, pues que todos la conocemos. Déjeme preguntarle, profesor, aquí en este momento, profesor Mora, ¿quiénes participaron en el estudio? ¿Quién lo financió? Estos estudios normalmente están basados en un prototipo que se desarrolló aquí en la Universidad de Hawái muchos años anteriores, y como resultado de eso pues hemos hecho muchas publicaciones en revistas de Nature y Science, y básicamente lo que tratamos de hacer allí es una cosa que se llama metaanálisis. Y los metaanálisis son muy difíciles de hacer pues porque estamos haciendo unas compilaciones de 50.000, 70.000 artículos. Hoy en día estamos analizando alrededor de 1 millón de artículos, ¿entiendes? Entonces nosotros desarrollamos unos protocolos aquí a través de los cuales esos análisis se pueden hacer muy fáciles, y como resultado pues entonces empezamos a hacer conexiones con diferentes universidades, instituciones que están interesadas en cosas específicas, y este estudio que tú mencionas en particular pues estaba interesado en el movimiento de los murciélagos, y obviamente hubieron 2 instituciones allí que nos contactaron y dijeron, bueno, vamos a trabajar esto, y pues nosotros le medimos y se publicó eso allí. Y pues sí, eso en realidad, por el lado de la financiación eso es variado. Por el lado de nosotros, acá nosotros todavía trabajamos, como decimos allá en el valle, a lo tumaqueño, que es tratar de ser muy recursivo con los recursos que se tienen, y nosotros aquí no recibimos financiamiento de ninguna parte, tratando de evitar pues que haya un tinteo que pueda surgir más adelante de que nuestras conclusiones estuvieron sesgadas porque alguien estaba dando plata. Aquí nadie ha recibido ningún centavo pues. Okay. Ya le voy a preguntar de ese tema de los viajes, de la elaboración del estudio, pero quisiera, como usted sabe, doctor Mora, este tema, el estudio en el que usted participa, le ha valido varios pronunciamientos del presidente Petro, que lo dijo aquí en una entrevista en Blue Radio en el año 2021, y lo volvió a repetir esta semana, y lo vuelve a repetir esta mañana. Yo quisiera preguntarle, usted seguramente está al tanto de lo que dice el presidente, citando a la Universidad de Cambridge. Como usted participa, y es lo más cercano que tenemos a una autoridad en el tema, el presidente Petro, doctor Mora, ¿tiene razón en su interpretación la que hace del estudio? Pues me gustaría mucho sentarme con él y dialogar con respecto a esto, pero sí, él tiene la razón con respecto a lo que está haciendo, y de hecho me parece que es una subestimación de la magnitud del problema. O sea, lo que nosotros hemos descubierto en los últimos 2 o 3 años a partir de ese estudio que él menciona es que la situación es mucho peor de lo que él habla. ¿Entendés? Por ejemplo, como te digo, o sea, uno de los comentarios que escuché, que por ejemplo que se transmitió a través de del murciélago a la vaca, ¿entendés? Y nosotros encontramos, como te digo, alrededor de 1000 artículos científicos donde habían
la vaca fue un solo elemento, pero encontramos ejemplos con cerdos, gallinas, tapalberraco, o sea, cualquier animal que esté en contacto con el medio natural, que tenga una interacción con un ser humano, es un vector potencial en este caso que se llama el spillover. Entonces, sí, en mi opinión, el presidente está correcto y tiene, obviamente, la situación es que es peor de lo que él dice, en mi opinión. Sí, profesor Mora, gusto de saludarlo. Mire, el presidente Petro es muy enfático en sus mensajes en relacionar el COVID con la ganadería de carne. Yo, sin embargo, leí su estudio y ahí no vi que se mencionara ganadería. Entonces quiero saber, desde su punto de vista, ¿qué tiene que ver, qué relación hay, qué rol tiene la ganadería, el COVID, en la relación con los murciélagos? Pues que la ganadería también está en esa franja crítica entre ecosistemas naturales donde hay patógenos a los cuales nosotros nunca nos hemos enfrentado, con animales domésticos de los cuales nosotros vivimos. Nosotros nos tomamos la leche y nos comemos la carne. Entonces allí, en esa interacción entre esos dos ecosistemas, el ecosistema natural y el ecosistema agrario, es donde se genera ese spillover que habla el presidente. Entonces no hay nada negativo con respecto a la ganadería, o sea, eso nadie le está, por el lado nosotros nunca criticamos la ganadería, simplemente estamos diciendo que se generan unas posibilidades a través de las cuales esta actividad, especialmente las que se hacen en zonas forestales, que permiten que todos estos patógenos que están por allá tranquilos sean transmitidos y a través de esa transmisión nos lleguen a nosotros. Explíqueme una cosa, ¿por qué ustedes centran el estudio en los murciélagos? ¿Qué otros animales podrían estar transmitiendo estas enfermedades? Los murciélagos desafortunadamente están en el tope de los más peligrosos de animales, y a mí me da lástima porque los murciélagos pues tienen unas funciones ecológicas muy importantes, pero están siendo satanizados pues porque desafortunadamente son los que tienen el sistema inmune más similares a los humanos. Entonces, ¿qué ocurre con los murciélagos? Los murciélagos, como son tantos de ellos y tienen unos sistemas de convivencia tan brutales, esos animales normalmente son afectados muy fuertes por estos virus y hacen unas mortalidades horribles. Por ejemplo, en Australia hay unos estudios donde estos virus matan miles de millones de murciélagos, pero resulta que 2 o 3 sobreviven. Esos 3 que sobreviven tienen la capacidad de sobrevivir ese patógeno, normalmente un virus, pero resulta que ese virus lo que hemos hecho es madurarlo, ¿ves? O sea, a través de esa selección natural tan brutal, el virus que sobrevive también es brutal, y entonces hace que los murciélagos se conviertan en unos sistemas de selección de esos virus y que los hacen mucho más letales. Y la situación es incluso peor. Cuando hay olas de calor, resulta que lo que mata a esos pobres animales es la combinación de los virus con el exceso de temperatura del calor. Entonces lo que hacen es, estamos generando unos virus que pueden tolerar las temperaturas altas. ¿Qué ocurre con eso? Resulta que los seres humanos, la forma como nosotros evolutivamente controlamos todos estos virus y todas estas infecciones a través de la fiebre. La fiebre lo que hace es incrementar la temperatura corporal de tal manera que las condiciones del cuerpo sean no buenas para los virus. Pero resulta que a través de estas olas de calor y estos procesos de selección natural, estos virus pueden tolerar la temperatura. Entonces lo que estamos haciendo es siendo infectados con unos patógenos virus normalmente que pueden sobrevivir a alta temperatura. Entonces básicamente todo el mecanismo de defensa que nosotros tenemos se vuelve obsoleto con estos virus que nos están atacando y que están siendo seleccionados y madurados a través del calentamiento global. Y por eso te decía que en realidad es una subestimación el riesgo que generan todos estos patógenos que están en el medio. Que están ahí en el medio. Pero, profesor Mora, si los murciélagos han existido siempre, ¿por qué el riesgo y la alerta es ahora? No es que nosotros nos estemos volviendo más débiles, lo que está ocurriendo es lo opuesto, esos animales están volviendo más fuertes, ¿ves? Entonces lo que está ocurriendo en los últimos 10 años es que se empiezan ya a notar las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, con dos cosas. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es la ola de calor tan tremendo. De hecho, este año hubo una ola de calor donde te mandaron una alerta por teléfono diciéndote, si no te guardas dentro de una casa te vas a morir. Y de hecho varias personas se murieron. Algunos berracos se creyeron que eran los superhumanos y les dio por ir a andar por allá en medio de un bosque en una ola de calor y terminaron siendo pues asesinados por esta ola de calor. No es que nos estemos volviendo más débiles,
sino que estamos haciendo unos cambios climáticos y ya los cambios climáticos empiezan a poner más evidentes. Sí, profesor Mora, este estudio está por cumplir 3 años. La hipótesis o la conclusión es la que viene citando el presidente Gustavo Petro de la relación del COVID, del cambio climático y los murciélagos. Como ya han pasado casi 3 años, ¿qué evolución ha tenido esa hipótesis? La ciencia normalmente, como en todas las cosas, uno hace descubrimientos y hay muchas veces de que alguien viene y te voltea la torta, ¿ves? O sea, y eso ocurrió a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre, por muchos años pensamos que la Tierra era plana, ahorita pensamos que era redonda, que el planeta giraba, que el Sol giraba alrededor del planeta, y entonces convertimos lo contrario. Entonces la ciencia evoluciona como tal, siempre se presentan esas ideas y uno simplemente lo que tiene que esperar es que haya una mente más brillante que venga y le cambie la idea de lo que uno propuso. Con respecto a este artículo que tú mencionas, este artículo fue publicado, como tú mencionas, hace ya 3 años en el medio de la pandemia. Y bueno, ya han pasado 3 años y hasta ahorita no ha salido ninguna mente brillante que nos haya venido a decir que estamos en lo equivocado. Sí, eso es cierto. Recuerdo que la primera vez que lo mencionó el presidente Petro fue aquí en noviembre del año 2021. Profesor Mora, ¿ustedes, los investigadores, viajaron a China para hacer este estudio? Hoy en día con el internet tú cuentas con datos de todas partes del mundo, así como tú puedes ver los stocks de cualquier compañía del mundo en tu computadora. Básicamente esos datos están disponibles para todo el mundo. Nosotros tenemos sistemas satelitales donde somos capaces, o sea, no estoy hablando como yo, sino pues como la humanidad, donde se monitorean cualquier cantidad de variables ambientales y todo eso está disponible para cualquier persona del mundo que los pueda y los quiera analizar. Pero ustedes no solo no fueron a China, sino que no revisaron murciélagos. Le pregunto, pues con el mayor respeto, ¿cuál es el rigor de una investigación sobre murciélagos en China, sobre el COVID, y no fueron a China? La ciencia, como te digo, es muy diversa con respecto a esto y pues, o sea, como cualquier parte de educación, hay muchísimas formas de cómo estudiar esto. En el caso particular de nosotros empezamos a investigar lo que se llaman límites de tolerancia de las especies, ¿ves? O sea, hay unas especies que tienen unos niveles de tolerancia que les permiten solo vivir en ciertos lugares. Hay unas especies que simplemente no pueden vivir en lugares que son muy fríos, ¿ves? Porque no tienen la capacidad fisiológica para vivir allá. Entonces lo que nosotros hacemos es identificar esos niveles de tolerancia y después miramos qué le ocurre a esas especies cuando el clima cambia. Y entonces lo que tú encuentras a observar es que estas especies empiezan a mover. Se empiezan a mover hacia altas latitudes, normalmente porque está volviendo de más caliente hacia arriba en latitud, pero también más caliente hacia arriba en altitud. O sea, las montañas, por las temperaturas más arriba, entonces eso le permite a esa especie de empezar a colonizar estos lugares. Entonces hay 2 formas de estudiar esto. Una es ir y mirar qué es lo que le está pasando a estas especies y nos hemos dado cuenta que las especies se están moviendo a una tasa de alrededor de 100 kilómetros por década. Así en promedio, las especies que han estudiado se están moviendo a 100 kilómetros por década hacia latitudes más altas debido a que estas especies están favoreciéndose, se les está dando la capacidad ambiental de que ellos puedan sobrevivir en esos lugares. Y de allí es donde viene entonces lo que nosotros estudiamos, es identificar estos nichos ecológicos donde las especies de murciélagos viven y ver si esos nichos ecológicos están siendo ampliados como consecuencia de estos cambios climáticos, y nosotros lo que encontramos es exactamente eso. O sea, el cambio climático está ampliando los nichos ecológicos de muchos de estos murciélagos de tal manera que le permite a los murciélagos ahorita viajar a lugares donde hay seres humanos, y eso es lo que se genera, como te digo, ese famoso spillover. Esos contactos pueden ser muy sutiles, ¿ves? Entre un murciélago, pero eso es todo lo que tú necesitas para generar una desgracia como lo que ocurrió con el COVID. El COVID tú lo puedes, como te digo, estudiarlo y tú vas y te encuentras que quizá fueron 1 o 2 contactos a lo máximo que generó todo este problema. Y de esa manera es como nosotros estudiamos eso. Nosotros miramos las especies donde están a través del tiempo y nos damos cuenta que ya están incrementando, y después con los análisis satelitales y de temperatura nosotros miramos qué tanto esos nichos ecológicos están cambiando, y como te digo, lo que hemos encontrado es que esos nichos ecológicos se están ampliando como consecuencia de los incrementos de temperatura y de otras variables. Déjeme insistirle en un tema que es eso que ustedes, los hombres de la ciencia, llaman rigor. Y entiendo que esto es un metaanálisis, es decir, lo que ustedes hacen es coger unos estudios, sumar una cantidad de estudios para llegar a unas conclusiones. ¿Cuánto se demoraron en llegar a la hipótesis todavía no comprobada, pues, pero es una hipótesis respetable alrededor de la relación del COVID, los murciélagos y el cambio climático?
Esos análisis normalmente son hechos muy rápidos, porque como te digo, el problema inicial fue recolectar todos los datos y afortunadamente para nosotros todos estos datos ya están colectados. Han habido instituciones que se llaman, una que se llama el GBIF, Global Bioinformatic Information Facility. Ellos han sido financiados por 30 años colectando todos los datos del mundo. Y esos datos los puede bajar cualquier persona. O sea que nosotros no empezamos desde cero. Nosotros empezamos de lo que ya construyó la humanidad. Y una vez tengas acceso a esos datos, esos análisis no se demoran mucho. O sea, si tienes todos los recursos, estamos hablando de computadores y software y código, estamos hablando que tú puedes tener resultados de esto en 6 meses a lo máximo. Pero como te digo, los datos, profesor, esos son 30 años que demoran en conseguirlos, pero afortunadamente para nosotros y para cualquier ser humano, esos datos están disponibles para todo el mundo que los quiera utilizar. Vale, es el profesor Mora, está en Hawái en este momento. Profesor, le hago una pregunta final. Con los elementos que ustedes tienen, usted, participante de este estudio de la Universidad de Cambridge, ¿qué nos espera? ¿Qué podemos prever sobre el tema de pandemias, epidemias y COVID? Entonces, en este momento tenemos alrededor de 1 billón de personas en el mundo que no tienen agua y no tienen comida, ¿entendés? Y estamos hablando de una situación donde se está reduciendo la capacidad de esos ecosistemas de producir más agua y más comida. Entonces estamos básicamente, y en un momento donde estamos metiéndole más gente a la ecuación. Entonces el tamaño de la población humana está incrementando en un momento donde los recursos están disminuyendo. Entonces tú te empiezas si tú pones las dos cosas juntas, te empiezas a dar cuenta que el panorama no va a parecer muy bonito más adelante. Bueno, ese es exactamente el temor, que el panorama no sea bonito, no sea despejado. Profesor, es un gusto saludarlo, profesor Mora. Gracias por acompañarnos. Le pido el favor que me disculpe por haberlo despertado tan temprano. Listo, muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao. Camilo Mora se encuentra en Hawái, hace parte de este grupo de científicos explicando lo que dice el presidente Gustavo Petro alrededor del estudio del tema de cambio climático. Esta es la explicación sobre, repito, Luis Ernesto, una de varias hipótesis alrededor de la formación del virus del COVID. Y porque desafortunadamente solo hay hipótesis sobre el origen del COVID, y esta es una más, y como lo escuchamos en boca del científico, del doctor Mora, pues con todo el rigor, digamos, un investigador, digamos, profesor en la Universidad de Hawái, seguramente no llegó allá por desprogramado, y publica con la Universidad de Cambridge, porque lo que publica es riguroso, muy distinto a lo que ayer se afirmó que Petro estaba manipulando el estudio, que solo leía el titular, pero que era ver, anticiencia. Petro tiene razón en que es una hipótesis. Es decir, es una hipótesis, y así la presentó el presidente. El presidente no lo presentó como un hecho, lo presentó como existe la posibilidad. Él fue en eso preciso. Existe la posibilidad, Pero ayer a algunos colegas les pareció chimbo el estudio del doctor Mora. No dijimos eso, Lo que dijimos es que había manipulado la información y que había combinado parte del estudio con otra parte de su teoría ya evolucionada en su propio relato. Es que el presidente coge esta teoría del cambio climático para derivar en unas políticas, en un tema de políticas públicas. Señor Daniel. Y Néstor, lo que el estudio hace es establecer una relación robusta a partir del metaanálisis, que es una colección de resultados académicos de muchos estudios, entre el cambio climático y la localización de los murciélagos. Ahora, como muchos estudios han indicado y la evidencia muestra hasta ahora, la aparición del COVID-19 tuvo que ver por un contacto de murciélagos con ganadería y la carne que consumen los humanos en China. Esa relación causal no la establece el estudio. El estudio establece una relación entre el cambio climático y la localización de los murciélagos. Por eso yo creo que el doctor Mora, muy prudentemente, no se atrevió a decir sí en contra del estudio una relación causal entre el cambio climático y la aparición del COVID-19, que es lo que el presidente Petro trató de inferir para formular unas políticas públicas. Daniel, quiero ser riguroso, y me parece que el presidente Petro también, es decir, no puede convertirse en este tema de que Petro todo lo que dice es falso. El señor científico en Hawái, el colombiano, dice, el presidente Petro está leyendo bien, solo que es una hipótesis, no viajaron a China, no conoce murciélagos, no hay una relación. El señor, es cierto, Daniel, pero no se atreve a hablar de esa relación de causalidad entre el COVID y el cambio climático. Quedé preocupado, Néstor.
Señor, entonces dice el doctor Mora, el profesor Mora, el presidente Petro tiene razón en la lectura. Es una hipótesis y me parece que hay que conceder. La premisa mayor es válida. Es decir, que el cambio climático está relacionado con la aparición de nuevos virus. Esa es una premisa mayor válida. En eso tiene razón el señor presidente. De ahí a encontrar la causa y cómo es que se da, hay muchas hipótesis. Sí, la ciencia, pero quedé preocupadísimo, Néstor. Aurelio, la ciencia todavía no llega a una conclusión definitiva e histórica. Esa no existe. Ni sobre la creación del COVID, ni la relación del COVID con el cambio climático, señor. Estoy muy preocupado, Néstor. De verdad se lo digo, Aurelio, estoy preocupadísimo. Señor. Después de oír al profesor Mora. Porque el profesor Mora lo que dice es, el hombre se le mete al rancho a los murciélagos y vienen contactos que pueden ser humanos o otros vectores. Animales, sí. Pero patógenos. Es que sí, correcto. Pero también puede ser un contacto del murciélago con un humano, dice, con uno solo que lo toque. ¿Y sabe cuál es el nicho en Colombia, el ecosistema de los más afinados para murciélagos? Señor. Adivíneme. ¿No se lo imagina? No sé. Gorgona. Gorgona es uno de los nichos básicos de murciélagos. Y aquí yo vi que todos celebraban que iba Gorgona, que iba a la sal. Bueno, vamos a meternos al rancho. ¿Qué me va a meter a Gorgona? Pero déjeme hablar. Pero vamos a meternos al rancho de los murciélagos en Colombia, que se llama Mergona. Pero Néstor, vaya, mire, Gorgona es una base militar, una instalación militar en medio de los murciélagos. Uno de los Pero usted está, Aurelio, se lo digo con respeto y con cariño, usted está como el presidente Petro, que mete el tema de las etnias cósmicas con el tema de la elección del fiscal. ¿Qué tiene? Bueno, cada uno hace la... Bueno, pero sí tiene que ver, yo sí creo que, pues, y además le agradezco el dato, Aurelio, no entiendo tampoco bien de lo que está hablando, pero lo que entiendo es que hay muchos murciélagos en Gorgona. Y lo que dijo el científico con el que estábamos hablando hay murciélagos, saliendo de Bogotá. Pues es que pero lo que dijo el científico es que los humanos no les estábamos metiendo el rancho, pues, a los animales, pero en particular a los murciélagos. Eso los sacaba de su hábitat natural y los enviaba para otros lugares y por eso se convertían más rápidamente en transmisores de vectores. Eso fue lo que yo entendí que el señor dijo. Entonces tiene razón Aurelio, como tiene razón Petro. Yo creo que no hay ningún problema en darle la razón a la gente. No, es que le estoy diciendo, Petro en esta tiene la razón, aun cuando no nos parecía inicialmente que la tuviera. Está diciendo, pero Petro en esta tiene la razón y Aurelio también. Acaba de decir el presidente Petro tiene la razón en eso. Ahora, ¿en qué tiene la razón Petro? En que esto es una hipótesis. De esta hipótesis no se puede derivar la relación entre el COVID y el petróleo y el carbón y el cambio climático. Y las ganaderías. Y las ganaderías, es decir, y la ganadería de vacunos, ¿no? Que es de lo que habla el presidente Petro. Muy bien, señor Álvarez. Pero como decíamos ayer, es mejor estar del lado de hipótesis científicas que del negacionismo. Este patrón se repite siempre. Cada vez que hay un indicio científico en favor del tema del cambio climático, surgen las 1000 dudas. Unas lo hacen por interés económico, otro por interés académico, pero lo que hemos visto es que la mayoría de esas dudas se han venido cayendo. Y esas evidencias científicas en materia de cambio climático prevalecen. Hoy en día es tan grande el fenómeno del cambio climático que tratar de verlo como una cosa excepcional es muy difícil. Claro que está relacionado con muchos fenómenos. Si hay una cosa tan gigantesca como lo del COVID, pues debe tener una relación con algún fenómeno mundial muy grande. Entonces esta hipótesis no tiene nada de insensata. No se puede tomar del todo, pero pues quedar del lado de los negacionistas hasta en esto, pues es mejor no. Vamos a meterle yo le agradezco señor Aurelio. Yo le agradezco que usted me haya elevado pues al nivel de esa categoría de conocimiento del presidente Petro. No, yo estoy más abajo. No, pero estoy ahí en el mundo terrenal. Se lo digo a modo de elogio, Aurelio, usted sabe. Pero es que después de oír al doctor Mora, ¿qué es lo que yo encuentro? Entonces, digamos, Petro está en la teoría de los murciélagos, cambio climático, en la teoría del doctor Mora y tal, pero a la vez participa con una invasión humana a la isla de Gorgona,
uno de los ecosistemas propios naturales de los murciélagos en Colombia. Entonces yo lo que encuentro ahí es una inconsecuencia entre la teoría o tesis o hipótesis que Petro dice defender y sus actos políticos. Aquí todos lo celebraban, yo oí que todo el mundo decía viva Gorgona, que nos vamos, que para que cuidemos. Bueno, saludes a los murciélagos de Gorgona, ahí le mando saluditos con ustedes. Pero es que lo que yo creo que revela el doctor Mora es una cosa que es muy interesante y que me imagino que los científicos ambientalistas pues lo tendrán presente, pero no sé qué tanto a propósito de lo que dice Aurelio. La intervención en Gorgona necesita una licencia ambiental, según entiendo, que se expidió y en eso consistieron las noticias de los últimos días. La pregunta es si la licencia consideró el impacto que tenía sobre animales como los murciélagos la intervención en la Gorgona. Seguramente la respuesta es no. Pues claro, pero para eso son los adelantos científicos. Me imagino que los científicos que estudian estos impactos ahora tendrán que incorporar en sus estudios esta variable que resultó que no era menor, sino que al contrario tenía una capacidad de daño enorme. Pero lo que más me gustó del doctor Mora fue el... Sabe que puede ser otro elemento para la demanda esa que hay por el tema de Gorgona, pero bueno, ese es un tema diferente. Pero ojo que el capitán Bermúdez nos dijo que la licencia ambiental daba la capacidad de carga de 28 personas máximo dentro de la isla, o sea que entiendo que sí la tuvo en cuenta. Silvia, señora, en Londres. Sí, es que yo quiero conversar sobre el tema ese del negacionismo, Néstor, porque una cosa es la investigación científica y otra cosa es la discusión política. En el tema científico, cuando uno hace una investigación y tiene una hipótesis planteada, uno no solamente mira los datos que confirman la hipótesis, uno con más interés tiene que mirar los datos que salen, que no confirman la hipótesis para poder revisar. Y a mí una duda que me queda del estudio es que ese estudio dice que los murciélagos, cuando cambian su ruta, se concentran en 3 lugares del mundo. Se concentran en el sur de China, se concentran en el este de África y se concentran en Centroamérica. Y ellos dicen, solamente en el sur de China se produjo esa evolución del virus. Yo quiero saber por qué no se produce eso en África, por qué no se produce eso en el continente americano, donde también se concentran esas masas enormes, esas colonias, esas megas colonias de murciélagos. Y creo que eso hay que seguir investigándolo, Néstor. Muy bien, claro. Y dice el profesor, esto todavía está sujeto a más análisis. Este es un metaanálisis. Una revisión sistemática de artículos. Exactamente. Entonces lo que hicieron fue coger este aquí, este allá. Todos los artículos académicos publicados se meten en un programa y se sacan conclusiones a partir del análisis. Lo hicieron un grupo de científicos conectados por internet. Serio, esto es una manera. Sí, pero es un... sí. Sí. 8 de la mañana, 33 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Cosmopolitan se llama una variante del dengue que tiene en alerta a varios países de América Latina, sobre todo a Brasil y Perú, y que podría explicar en algunas regiones de Colombia el aumento de casos en estos días en los que la temporada seca por el fenómeno del Niño es caldo de cultivo para el mosquito que transmite la enfermedad. Según el último informe del Instituto Nacional de Salud, el dengue se está aumentando en casos como Huila, Amazonas y también registros en
en el Meta, quizá por esa variante Cosmopolitan que es la que causa la alerta en unos países más al sur del continente. En el caso de Colombia, empezando febrero, el informe habla de 6.457 casos de dengue, lo que se suma al acumulado de 27.649 casos este año. 8 de la mañana, 35 minutos, sobre las muchas noticias económicas con las que estamos terminando esta semana. Víctor Gross. Néstor, aunque los distintos gremios han venido pronunciándose sobre el tímido crecimiento que presentó el año pasado nuestra economía, casi que rayando con la recesión, ahora lo hace el Consejo Gremial Nacional en pleno. El gremio de los gremios hace un llamado de urgencia al gobierno nacional para que se implemente un plan de reactivación económica. Dice que desde hace más de un semestre han presentado propuestas de reactivación cuando empezaron a ver que se venía esa tremenda desaceleración, y les parece que ahora es urgente implementar estas propuestas, principalmente en los sectores más caídos como la industria, el comercio y la construcción. Dice el Consejo Gremial que es fundamental el trabajo coordinado entre el gobierno y los privados para estimular la inversión, que el año pasado cayó un 25%, siendo uno de los temas que más afectó el desempeño económico de nuestro país. Y tienen que ponerse las pilas, Néstor, porque ese fue el balance del año pasado, pero ya empezamos a conocer algunas cifras de este 2024 que no pintan todavía un buen panorama económico. En enero, las ventas de vehículos nuevos bajaron un 16%, uno de los sectores más caídos el año pasado. Y ahora Camacol está reportando que las ventas de viviendas nuevas, que se desplomaron cerca de un 50% en el 2023, en enero de este año arrancan en la misma tónica, cayendo un 32% con 9.500 unidades vendidas. En empresas, la AFP Protección firmó un contrato de compraventa con una sociedad panameña llamada Centro Financiero Crecer para venderle la totalidad de sus acciones en la AFP Crecer. Por esta venta, Protección estará recibiendo $60 millones. 8 de la mañana, 37 minutos. El general Gualdrón es el comandante de la policía en Bogotá, una ciudad en donde han ocurrido tantos episodios de robo, de inseguridad en los últimos días, en restaurantes, en oficinas, en diferentes zonas, localidades de Bogotá. General Gualdrón, bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días. Muy buenos días, Néstor, y a toda la audiencia de Blue Radio. General, ¿comenzamos con las buenas o con las malas? ¿Qué prefiere? Donde de pronto ustedes quieran de pronto profundizar, con mucho gusto estamos atentos. La buena noticia es que cogieron a los ladrones que estaban robando visitantes, turistas en los cerros orientales de Bogotá, ¿no? Sí, por supuesto, en estos momentos estamos en audiencia de legalización de captura de una orden de allanamiento, de un trabajo muy fuerte que se hizo con la Fiscalía, con fiscales destacados, con personal de inteligencia y policía judicial, y una trazabilidad de horas de análisis, de entrevistas, de seguimientos, y un trabajo con drones que se trabajó muy fuerte en el sector de Cerros Orientales y La Calera, y próximamente en las horas de la tarde o mañana daremos a mostrar los resultados realmente del trabajo articulado y de los hechos que ellos participaron y el modus operandi que tenían estos 8 delincuentes que tenían azotada esta zona de La Calera. Sí. ¿Estos delincuentes vivían en esos mismos cerros orientales, general? La gran mayoría de ellos vivían en el sector de San Luis, pero también habían personal ahí de las jurisdicciones de Bosa y Kennedy. Sí, los que vivían en San Luis, quiere decir, tenían la oficina cerca a la casa. Total, tenían allí su área criminal que tenían allí para poder identificar y perfilar a sus posibles víctimas. Sí, ¿y esta es la única banda de ladrones allí que estaba robando en los cerros o quedan otras, general? Es una banda que tenemos identificada, la que se perfiló allí, son más de 8 integrantes que tenía esta estructura, de la cual ya la logramos desarticular y estamos en espera ya de la legalización de las capturas y que se le dé la medida intramural a cada uno de ellos dependiendo de las pruebas que se tengan con la Fiscalía. Bueno, vale, ahora esta es una buena noticia, por supuesto. Ahora las malas noticias, general. ¿Qué es lo que está pasando con tanto robo? Todos los días estamos amaneciendo con un robo a un restaurante, con un robo a una oficina, con un atraco, con una balacera. ¿Qué hay detrás de todos estos hechos de inseguridad en Bogotá, general? Bueno, miren, eso debo decirle aquí primero que el trabajo que estamos haciendo articulado con las estrategias planteadas con el señor alcalde y con la policía, hemos podido reducir el hurto a personas del 3% comparado con el año pasado en el mismo periodo, y el hurto de comercio del 56%. Se nos han presentado unos hechos que han sido tendencias, que son 10 hechos que tenemos nosotros ya priorizados con la Fiscalía, con nuestra Policía Judicial,
y unas estrategias encaminadas con el Plan Grumet para poder garantizar una seguridad y que nuestra ciudadanía se sienta más tranquila y segura, especialmente en estos sectores de restaurantes, gastrobares y demás, en las jurisdicciones especialmente de Chapinero, Usaquén y Usaquillo. Allí estos 10 eventos como tal los tenemos priorizados y creemos, Néstor, y a toda la audiencia en unos 15 días dar unos buenos resultados frente a lo que está sucediendo en estos sectores de la ciudad. Y frente al hecho relacionado de los disparos en el día de ayer de 2 personas que cayeron lesionadas en la jurisdicción allí del Parque Los Hippies de Chapinero, debo decirles allí que es un hecho lamentable, estamos investigando, al parecer una retoma de líneas de microtráfico. Una de las personas que está lesionada la habíamos judicializado ya 9 ocasiones por hurto y 4 por tráfico y expendio de drogas en estas zonas, y estamos allí trabajando para poder recuperar este sector, que hay unas cuadras allí de pagadiario, tomas allí de intolerancias, y también la retoma y la recuperación de toda esa área de este Parque Los Hippies. General, ¿usted cree que en estos momentos, ante los casos de inseguridad diarios y atracos violentos en Bogotá, es necesario el apoyo del ejército? Mire, debo decirle aquí que nosotros el año pasado venía un promedio de 420 hechos de hurtos diarios, lo estamos bajando a 290, estamos capturando 63 personas diarias y en flagrancia y por orden judicial. El delito de hurto en todas sus modalidades lo tenemos en menos 22% y el homicidio lo tenemos en el menos 13%, 18 casos menos que el año pasado. Sí se han presentado unos hechos que han sido tendencia, una tendencia que nos ha generado y que nos da realmente una percepción de inseguridad que se tiene en estas jurisdicciones, especialmente en los restaurantes, de las cuales vamos a ser muy fuerte por ello. Pero de indicarles que estamos trabajando muy fuerte con las estrategias de Bogotá Camina Segura, una política de la alcaldía y con el apoyo de nuestro director, con unas capacidades que nos enviaron de personal, más de 150 hombres y mujeres que nos llegaron la semana pasada para reforzar estas actividades allí en la ciudad. Pero general, ¿usted está de acuerdo con que el ejército los apoye y salga a las calles, sí o no? No, mire, el tema, constantemente estamos trabajando con ellos, incluso tenemos una participación y un acompañamiento de ellos en unas estrategias que están encaminadas en las periferias, unas estrategias en planes que hacemos muy articulados con la Secretaría de Seguridad y Justicia, en donde hay una presencia por tiempos, por espacios y acompañamiento con ellos. Y trabajamos incluso en el plan candado, en el plan cierre. Tenemos un plan con el señor general Morales, de donde nos articulamos para que en caso que tengamos en la ciudad ya tenemos 10 puntos donde ellos también participan y también están participando en la estrategia que tenemos contra la extorsión en los sectores de lo que es Bosa, Kenie, lo que tiene que ver la 1 de mayo con 50 y lo que tiene que ver la parte baja de Suba. Luego entonces se hacen unos trabajos articulados en espacios, en momentos y en operaciones ya planeadas y articuladas que hacemos con la Secretaría y demás. Y por supuesto, en el momento que se requiera, trabajaremos y seguiremos trabajando articulados con ellos, pero por el momento sabemos que tenemos en cifras, datos y hechos unos resultados que podemos mostrar. Tenemos que trabajar muy fuerte en la percepción, tenemos que trabajar muy fuerte en la visibilidad, como lo estamos haciendo en el Transmilenio. El Transmilenio hemos logrado bajar el hurto, básicamente del 100% de hurto está el 5% que aporta el Transmilenio y la gran mayoría es en Cosquillero, y estamos haciéndolo con unos planes arcángeles en presencia constante. Eso significa que es un no a esa propuesta de militarización que escuchábamos desde el Consejo de Bogotá. Pero, general, volvamos a los hurtos en restaurantes, en coworking, los que quedan grabados en video y que son tan virales en redes sociales. Ustedes allí en la policía dicen el mismo modus operandi. ¿Es la misma banda la que está cometiendo estos 6 o 7 casos que hay en los últimos días en Bogotá? Mire, 10 casos tenemos identificados y tenemos por lo menos identificados ya 2 grupos de delincuentes que nos están allí generando unas acciones delincuenciales que gracias a los medios tecnológicos que se han tenido que obtener a través de las redes sociales o los medios de comunicación o incluso los mismos restaurantes que están aportando y la recolección de videos en el entorno nos está permitiendo perfilar y vamos a dar resultados muy prontamente a estas estructuras que están allí afectando este sector del comercio. ¿Qué estructuras son, ya que usted habla de 2 identificadas? Nosotros hablamos de estructuras cuando se unen de más de 3 delincuentes a generar estas acciones de hurto. Y estos son jóvenes que se dedican al hurto, al tráfico de estupefacientes, y no solamente al comercio, sino también al tema de residencias o a personas.
Entonces, cuando esos grupos se generan más de 3 y se unen para delinquir, lo denominamos como una estructura para poderlas desarticular y poder generar estas acciones contundentes con la Fiscalía para poderlo judicializar. General Gualdrón, cuando usted asumió la comandancia de la policía en Bogotá, usted asumió un compromiso con la ciudad de desmantelar en 100 días 10 bandas dedicadas a diferentes delitos. ¿Cómo va su meta? Bueno, la meta nosotros hasta el momento llevamos 4 bandas desarticuladas y entre ellos estamos haciendo un trabajo muy fuerte en la contención de algo que venía afectando el año pasado a Bogotá, que sin embargo se ha presentado y todavía se sigue presentando denuncias relacionadas con la extorsión, pero seguimos trabajando muy fuerte para que la extorsión como tal se contenga, se reduzca y que la gente se sienta tranquila en los sectores comerciales con unas presencias que estamos en horas focalizando en microterritorios y focalizando en localidades. Y por eso focalizamos 8 localidades por temas de homicidio a 60 microterritorios y 5 localidades en temas de hurto focalizadas en 17 microterritorios y 4 localidades en extorsión focalizadas en 4 grandes áreas que tenemos unas capacidades de investigación muy fuertes allí. Sí. General Gualdrón, una pregunta final. Si todo estadísticamente va bien, y yo le creo, usted es el hombre que maneja la seguridad en Bogotá, ¿por qué la percepción de inseguridad ha crecido? Bueno, aquí hay un tema relacionado, Néstor, de cifras, datos y hechos tenemos y pueden ser comparadas y verificadas con las salas con CIEC, con el AIJIN y demás, pero hay un tema de percepciones que se tienen, que estos eventos que se presentan y que están saliendo y que son tendencias y se presentan a través de las redes sociales, se multiplican 3, 4 y 5 veces y también se hacen recuentos también a través y del voz a voz, pues por supuesto que se genera. Y el tema relacionado, nosotros estamos acostumbrados pues los latinos, tener una presencia constante en calle, ver los policías en la esquina y demás, y no creerle como tener la confianza en la tecnología de lo que tiene que ver las cámaras de video y demás y los drones, que es lo que estamos nosotros haciendo, trabajando articuladamente. Unas tomas masivas, unas presencias y unas presencias con grupos masivos para tener visibilidad y disuasión. Es que esta cifra de que pasamos de 420 robos a 290 por día me parece simbólica, pero en la calle la gente ve otra cosa. Sí, claro, y es lo que nosotros estamos trabajando muy fuerte y aquí pues le agradecemos a los medios de comunicación que también han sido multiplicadores en estas actividades operativas, en estas actividades de visibilidad y de planes que están haciendo, como lo estamos haciendo en Transmilenio. Transmilenio estamos haciendo unas capacidades y fortalecimos de 138 estaciones de Transmilenio, se focalizaron 20 donde nos estaban generando básicamente un 40% en el tema de hurtos a través de cosquilleo y demás, e incluso el abuso hacia nuestras mujeres, y allí colocamos unas presencias. ¿Cuándo llegan, General Gualdrón, cuándo le llegan los hombres de la policía que les ofreció, prometido el gobierno nacional? Bueno, los 150 hombres que se hizo con el señor ministro, que se ofrecieron con el señor ministro de Defensa, llegaron ya la semana pasada, ahorita están en capacitación, en inducción. Por eso, pero cuando llegan, ¿cuándo los vemos en las calles? ¿Perdón? ¿Que cuándo los vemos en las calles, general? Ya serán entregados el día lunes y martes estos 150 hombres que van para fortalecer policía judicial, inteligencia, policía infancia y adolescencia y todo lo que tiene que ver con el tema de antiextorsión y secuestro de los gaulas, porque los 490 hombres que estaban de apoyo en Bogotá en diciembre, que estaban apoyando, el señor director tomó la decisión con el señor ministro de Defensa de dejarlos a Bogotá y ellos ya están distribuidos, que son los que están ahorita trabajando en las estrategias, y estamos fortaleciendo los cuadrantes del sector de Chapinero y Usaquén con este personal. Sí. Son las 8 de la mañana, 48 minutos. Es el comandante de la policía en Bogotá, el general José Daniel Gualdrón. Mi general, le agradezco estos minutos. Feliz viernes. Bueno, Néstor, muchas gracias y a toda la audiencia de Blue Radio. 8:48. Estás escuchando Blue Radio. ...45 días después de que hiciera que Colombia perdiera la sede de los Juegos Panamericanos, renunció la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Ayer fue su último día al frente de la cartera que tenía la misión de hacer 2 pagos, cada uno por $4 millones, pero ella, que era la cabeza de ese ministerio, se llenó de miedo y no lo hizo antes del 31 de diciembre del año pasado, que era la fecha acordada. Comienzan a salir esta mañana los diplomáticos de Naciones Unidas expulsados en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro. 13 en total
al anunciar el cierre de la Cancillería en Caracas de esa oficina de derechos humanos que le resultó incómoda ante las permanentes violaciones de derechos humanos en Venezuela. Del último caso de la información nos habla desde Caracas Santiago Martínez. Sí, Néstor, desde septiembre de 2019, es decir, casi 5 años, estuvo instalada acá en Caracas esta oficina de Naciones Unidas, Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado. Ese es su nombre preciso, y que junto a sus 13 funcionarios acreditados ante el gobierno, pues eran prácticamente una de las pocas instituciones a donde podían acudir ciudadanos y ONGs buscando ayuda o denunciando posibles violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, los cuestionamientos y críticas de esta representación frente a la detención hace justo una semana de Rocío San Miguel, que para ellos se trató de una desaparición forzada, por lo menos al inicio, pues habría molestado tanto al gobierno que terminó tomando esta decisión. Esta representación de la ONU que en Caracas, hay que recordar, regularmente emitía informes a pesar de trabajar de la mano con el gobierno, o al menos con su aprobación. En la explicación dada por el canciller Iván Gil, insiste él que esa oficina de la ONU, lejos de mostrarse como un ente imparcial, se convirtió en el bufete de golpistas y terroristas con una postura claramente sesgada. Suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, razón por la cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. De esas 72 horas, Néstor, ya están por cumplirse las primeras 24, pues el plazo comenzó a correr al mediodía de este jueves, es decir, tienen hasta el domingo para irse de Venezuela estos 13 funcionarios. Una decisión sin precedentes, es la primera vez que el gobierno de Nicolás Maduro hace esto en contra de un organismo multilateral. De hecho, solo se recuerda una expulsión masiva de diplomáticos cuando en 2019 Nicolás Maduro ordenó la salida, recordemos, del embajador y de todos los cónsules de Colombia en aquel momento de rompimiento de toda relación con el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Y es que esta representación de la ONU, justamente el martes de esta semana, expresaba su profunda preocupación por la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, y es eso, te repito, Néstor, lo que pareciera más le molestó al gobierno venezolano. Esa oficina se ha desviado de su mandato. Es una oficina creada para colaborar técnicamente con el Estado venezolano, para mejorar, para optimizar toda la materia de protección de derechos humanos en Venezuela y para mostrar al mundo el apego del gobierno de Venezuela. Pero se ha instrumentalizado para hacer una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana. Pero además, Néstor, Naciones Unidas no solamente cuestionó la decisión sobre Rocío San Miguel, sino que hay que recordar que estuvo durante 2 semanas un relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, y entregó un informe muy duro esta semana donde afirmaba que en Venezuela persisten los problemas para acceder a los alimentos, insistiendo además que se come menos en la porción y en veces al día. Es decir, que él comprobó que no todas las personas podrían desayunar, almorzar y cenar, y hasta cuestionó el sistema de bolsas CLAP. El programa CLAP suscita cada vez más críticas, entre las que cabe citar la incoherencia en la entrega, la escasa frecuencia de suministro en zonas remotas, así como su falta de valor nutricional y calidad. He oído con frecuencia que se niegan las bolsas del CLAP a personas que se consideran críticas o que expresan opiniones políticas alternativas. Algunos beneficiarios sugieren que las bolsas CLAP son tratadas por las autoridades como una limosna caritativa y no como parte de la liberación del hambre. En un breve comunicado ya se pronunció la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, lamentando el anuncio y la expulsión de sus 13 funcionarios, agregando que evaluarán los siguientes pasos a seguir. Un hecho que además fue cuestionado por los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay, que emitieron un comunicado conjunto, no solamente rechazando la expulsión de estos funcionarios de la ONU, sino pidiendo de nuevo la liberación de Rocío San Miguel, que es por donde comienza, Néstor, todo este escenario en este momento acá en Venezuela. Ella, recordemos, acusada de traición a la patria, conspiración y terrorismo, presa desde hace una semana en la cárcel del Helicoide, la sede de la policía política acá al suroeste de Caracas. Néstor. Renunció la ministra de Deporte en Colombia, Astrid Rodríguez. La carta de renuncia dice no dimitir, sino dirimir, entre otras cosas. Es el primer párrafo donde ella le dice al presidente Petro, dice lo siguiente: teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dirimir.
del cargo de ministra del Deporte. Es otro lapsus de la ministra. El lapsus grande, Ricardo, de la ministra... Es dimitir ahí, ¿no? No, claro que es dimitir. La ministra, pues si a estas alturas, bueno, esto le habla del nivel. Si a estas alturas no sabe entre dirimir, que es tomar una decisión ante un dilema. Si no sabe la diferencia entre dirimir y dimitir, padre, pues estamos fregados. Pero era la ministra del Deporte. Lo grave, Ricardo, es que se fue haciéndole un daño inmenso al deporte en Colombia. El presidente Petro se ha equivocado, para serle sincero, con las dos ministras de Deporte, ¿no? De cabo a rabo. Puso a María... Ahora, es una equivocación, esperando lo mejor. Poner a María Isabel Urrutia de ministra de Deporte salió mal, no, muy mal, tan mal que el presidente la echó. Y esta carta de la ministra de Deporte, la que se está yendo el día de hoy, lo que quiere decir es, esta también se va echada. Teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, el presidente le dijo a la ministra, Ricardo, creo que es más o menos claro, esto no tiene ninguna presentación, tienes que ir. 0 iban 3, es decir, fueron 3 veces en que la ministra intentó renunciar. Entonces, más que echada, yo creo que al final del camino le tocó aceptar la renuncia al presidente. Esto no se sostenía por ningún frente. Néstor, fue al final del Consejo de Ministros. La ministra del Deporte se quedó 30 minutos más, nos cuentan, y allí hubo un diálogo final en el que por fin convenció al presidente de que la dejara ir. ¿Usted cree que ella tuvo que convencer al presidente de que se iba? Sí, creo, porque entiendo que había un deseo infinito y absoluto de que ella se mantuviese atornillada, que se mantuviese en su cargo. Es que ojo a los tiempos, Néstor. El presidente en Davos, una vez regresó, anticipó que iba a tomar decisiones frente al futuro de la ministra Astrid Rodríguez. Y antes de irse a Alemania, dijo que tenía que tener ya la salida de la ministra lista. Es decir, la carta de renuncia de la ministra estaba semanas atrás. Estoy recibiendo en la mesa del presidente. Usted me dice, Juan Camilo, que el presidente le pidió la renuncia. No, el presidente dijo que se iban a tomar decisiones a principio de año. Es decir, la salida de la ministra frente a lo que podría salir. Bueno, por eso, pero me dice, no, pero sí, eso querría decir, es el presidente el que le pidió la renuncia, y Ricardo me está diciendo lo contrario, que era el presidente el que no quería que ella se fuera. Lo que pasa es que la demora en la aceptación de la renuncia es una demora en la aceptación del error del presidente también. O sea, porque es que cuando uno acepta una renuncia, lo que está diciendo es, tiene razón en irse, cometió un error con el tema de los panamericanos, esto fue producto, como él había dicho en alguna rueda de prensa, de la ignorancia, del miedo, etcétera. Pero la demora era de alguna manera desafiar quién había sido el responsable de esta es la pérdida de los panamericanos. Inevitable cabeza que debía rodar producto del vergonzoso desastre alrededor de los Juegos Panamericanos. Miren, Néstor, es que seguramente el presidente buscaba que no fuera solo el cambio de la ministra y aceptar una única renuncia, sino hacer una crisis más amplia. Recordemos lo que pasó cuando salió Alejandro Gaviria, que era, digamos, el que debía salir, entre comillas, por toda la crisis que se estaba gestando en el tema de la reforma a la salud, pero terminaron saliendo simultáneamente la ministra de Cultura, Ariza, y la ministra del Deporte, Urrutia. Seguramente el presidente buscaba un cambio más amplio, pero pues como lo decía ahora Ricardo, era insostenible la ministra en estas condiciones. Néstor, mire, la punta del iceberg son los Juegos Panamericanos, ¿cierto? Sí. No hay contrataciones, no hay comisiones, no hay convenios firmados, todo está paralizado camino a París 2024. Y no solamente la preparación para los Olímpicos, otro tipo de competencias, de contrataciones, de escenarios por construir. Nada está pasando en el ministerio. Esto es el caos. No, lo sé, Ricardo. ¿Sabe qué es lo doloroso de todo esto, padre? Que pusieron una medallista olímpica de ministra de Deporte y salió mal. Y pusieron una profesora de Educación Física de ministra de Deporte y salió peor. Y entonces llegamos a la conclusión inevitable de que por ahí no es la cosa, ¿no? De que tienen que saber un poquito de otras habilidades. O sea, que no basta con ser deportista, sino que es necesario saber de contratación, saber de gestión pública, saber de otras cosas. Que es lo mismo que ha pasado con otros cargos. Fue la discusión de ayer el Ministerio de Cultura. Ministerio de Salud. Y entonces dice, pongamos un médico. Eso no garantiza. Hay que poner a alguien que sepa del sector, pero que sepa de tirar línea, que sepa de administración pública. Sobre la renuncia, dice ella, no dimisión,
sino dirime la ministra de Salud de Deporte. La ministra Astrid Rodríguez le envía la carta al presidente Petro, la ministra Astrid Viviana Rodríguez Cortés. Quiero saludar al senador David Luna, que estaba tramitando la moción de censura. Senador Luna, en el Congreso, en el Capitolio, buenos días. Néstor, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Hoy vuelve a funcionar, vuelve la legislatura al Congreso. A pesar de la renuncia, ¿podría haber moción de censura contra la ministra de Deporte? Sí, claro que sí. Néstor, la ministra de Deporte se va, y se va por la presión de la ciudadanía, por la presión de ustedes, los medios de comunicación, y por la presentación de una moción de censura que tenía el respaldo inicial de 32 senadores y muchos otros, incluyendo miembros de los partidos de gobierno, que manifestaban que no había otra opción a tramitar esa moción porque la vergüenza nacional e internacional pues es monumental, y evidentemente, como lo estaban contando en la mesa, el tema no solamente es de los panamericanos, sino de los intercolegiados, de los nacionales, de la ausencia de preparación para los olímpicos, en fin. Así que, claro, hay que tramitar el debate, hay que tramitar la moción para explicar por qué razón el gobierno se viene equivocando permanentemente en la administración pública, pero también para que nos cuenten qué va a pasar con la plata que se invirtió y que son producto de los impuestos de los colombianos y que seguramente se tiene que salir por lo menos a tratar de recuperar, porque hay evidentemente una gran pérdida fiscal en ese sentido. Senador Luna, a mí este episodio, le iba a decir, se me parece mucho al de Néstor Humberto Martínez. Él era ministro de Justicia en el gobierno de Pastrana, lo iban a tumbar en la moción de censura y renuncia la noche anterior, pues porque tenían los votos. Le pregunto a usted, ¿era ministro del Interior o era ministro de Justicia? De Justicia. ¿Ustedes tenían del Interior? Ok, del Interior. ¿Ustedes tenían los votos, senador Luna? Indudablemente, y es una vergüenza que faltando pocas horas para la instalación del Congreso y por supuesto para el agendamiento del debate, pues haya tomado esa decisión. Por eso es que la Constitución Política incluyó una reforma en el año 2007 y señala que independientemente que el ministro renuncie, el debate se puede realizar y el Congreso puede tomar determinaciones, porque es que la responsabilidad política no se puede evadir, y en este caso, pues ante la pérdida de los Juegos Panamericanos, pues hay muchos temas que mencionan